yo quería como preguntarte cómo te diste tu cuenta de la red sin residuos. Bueno, como para que me conozcan un poco, yo vengo trabajando en la parte ambiental y saneamiento. Yo soy ingeniera industrial, pero mi fuerte es el área de residuos. Entonces, Sí, cuando, cuando uno tiene un tema, las casualidades, las interacciones, las búsquedas, el mismo algoritmo de Instagram y Facebook va mostrando como las publicaciones relacionadas a tu búsqueda. claro. Y un día me apareció un video hablando con respecto a los poliestirenos. Y yo quedé como que, ¿hay alguien hablando de este tema? Qué pena, no sabía. Entonces ahí eso me dio tanta curiosidad porque pensé que solamente no sé, las personas que trabajan en el área ambiental lo trabajan desde su punto interior, pero muy pocas personas he evidenciado que salen a hablar de estos temas de pronto como un tema, no sé, de una farándula, como un tema más comercial. Eso me llamó full la atención y yo desde ahí empecé a analizar cada uno de sus videos, de sus trabajos y me doy cuenta del conocimiento que tienen ustedes y me pareció muy interesante. Y ahí fue donde pues tuve la oportunidad de escribirle. Muchas gracias. Bueno, en realidad el perfil mío es humanista. Yo en esto me considero más una periodista y alguien que trata de crear conciencia que alguien conocedor pues de temas técnicos, ¿cierto? Yo creo que tú me dices que te llamó la atención los videos donde se hablaba de polietileno. Sí, de todo el tema de la clasificación de los plásticos, Ajá, de cuál clasificación de materiales aprovechables, sí en verdad son aprovechables y cuáles no son aprovechables, que es una de los tabús que en la clasificación de la fuente tenemos. Creo que, creo que todos creen que todo producto es aprovechable, que todo producto se puede transformar y dependiendo de la clasificación y las condiciones que esto encontremos en la fuente, ¿no? Entonces ahí también me llamó precisamente en estos días estaba viendo uno de un video que mostraban el tema del desechable, de todo este materiales desechables, que en las hecas encontramos que muchos recicladores llegan, lo traen pensando de que vamos a aprovechar este material en unas condiciones de pronto devastadoras, en unas condiciones sucias, en unas condiciones que están expuestas al sol, al agua y a la lluvia. Entonces, por más que nosotros podamos hacer madera plástica, que son, esos materiales son difíciles de hacer la transformación, lo colocamos y lo subclasificamos para el proceso de las maderas plásticas, ¿cierto? Pero estos materiales son muy difíciles, francamente, son muy difíciles al momento de llevar a una aglutinación, ya se deshacen, se dañan los productos de base. claro. Sí, es que precisamente por eso fue como la idea que tuve de hacer como unas mini lecciones acerca del reciclaje del plástico, cogiendo como base los números, los códigos de identificación del plástico del 1 al 7, ¿cierto? Y Ujú. eso es como, es fruto de mi experiencia de más de 6 años con ese tema. Pues yo reciclo hace muchos años, pero digamos, yendo hasta las bodegas a solicitar retroalimentación de los recicladores, eso apenas pues hace 6 años. Pero pues he sido muy juiciosa con eso y yo nunca entrego el material y me devuelvo, sino que lo entrego, lo regalo, pero siempre solicito la retroalimentación. Entonces yo digo que me diga cosa por cosa, ¿cierto? Entonces yo fui descubriendo que en realidad a veces era como más lo que no se reciclaba. Y mucha gente, Sí. hay cosas que la gente cree a pie juntillas que se reciclan. Por ejemplo, el ejemplo clásico que yo doy son los termoformados, ¿cierto? Las bandejitas y las cajitas plásticas donde Ujú. vienen tortas, postres, frutas, porque son muy bonitas y uno dice, no, pues esto se tiene que reciclar. Ahora, hacemos pues la salvedad de que teóricamente o técnicamente, digamos, todo se puede reciclar. Teóricamente se puede reciclar, ¿cierto? Pero en la práctica no se recicla. Pues básicamente por las siguientes razones. La primera, pues ausencia de tecnología, ¿cierto? No todas las, digamos, empresas tienen ese el tipo de tecnología requerida para hacer determinada conversión del material. A veces la segunda razón es que a veces no hay la cantidad suficiente de material que justifique montar una cadena de reciclaje. La tercera razón es que a veces sale más barato comprar el material virgen
que comprar el reciclado y montar, pues, y montar el proceso de reciclaje. U otra razón que he encontrado yo es que a veces son materiales tan contaminantes como el PVC que prefiere la gente mejor no reciclarlos. Entonces el reciclaje como tal tiene muchos inconvenientes y yo quise como hacer eso explícito a la ciudadanía para que tengamos conciencia a la hora de comprar, ¿cierto? Porque ya después de comprado el artículo o lo que sea, o el envase plástico, ya no hay mucho que hacer, o se va para el relleno sanitario, o se va para el mar, o para donde sea, pero ya no hay nada que hacer. Entonces, digamos que estas mini lecciones tienen como objetivo que la gente, uno, lleve a reciclar todo lo que allí se dice, según mi experiencia, me han recibido en diferentes bodegas de reciclaje. Ese es uno de los objetivos. Y el segundo objetivo es que no se compre plástico que sea difícil de reciclar, que difícilmente se recicle o no se recicle del todo, por lo menos en el país, ¿cierto? Ese es como el doble objetivo de esos, de esos videos. Pero bueno, cuéntanos, por favor, qué es lo que tú me dices que eres ingeniera industrial, ¿cierto? Sí, sí, yo ¿Cuál, soy cuál es como ingeniero qué te industrial. desempeñas tú? O sea, cuál es como tu nexo con el reciclaje, con los recicladores o con qué tipo, digamos, de personas, de actores sociales estás trabajando el tema del reciclaje? Bueno, le cuento un poco sobre mí. Yo soy de acá de la costa Caribe colombiana, de Corozal Sucre, uno de los departamentos más vulnerables a nivel laborales. Sí. Lo cual pues tuve la oportunidad de trabajar con una empresa de residuos ordinarios y ahí aprendí desde el inicio cuáles son el tema de las piscinas de lixiviados, ¿cierto? Los rellenos sanitarios y todas la mala manipulación que tenemos nosotros desde las fuentes de reciclaje. Entonces, desde ahí empecé yo a observar muchas problemáticas de que efectivamente en algunos lugares sí estamos reciclando, pero a la final todo está llegando a muchas de estos residuos están llegando a las piscinas de lixiviado, ¿cierto? Debido a Ujú. que el mismo carro compactador hace la mezcla y pues tiene los residuos ordinarios, los mezcla con los aprovechables y llegan directamente al mismo destino, independiente de que nosotros los reciclemos o no los reciclemos. Entonces, para mí es importante no solamente destacar la clasificación de la fuente, sino la distribución o la disposición final de estos productos, porque lo vi constantemente que muchas empresas de, de residuos ordinarios, por cumplimiento de la normativa de los servicios públicos, tienen unas rutas pequeñas, ¿cierto? Unas rutas pequeñas de clasificación y aprovechamiento, pero su enfoque y final es el porcentaje de tonelada, porque eso es lo que se convierte en la rentabilidad de ellos para poder Claro, hacerle el cobro de sus toneladas en todo claro. el tema. Ese es su negocio. Entre más basura, mejor. Claro, entre más residuos es mucho mejor. Entonces, considero de que se está perdiendo, desde ahí, desde la fuente, se empezaron a perder muchos, muchos materiales aprovechables que las personas, que la ciudadanía sí estamos reciclando, pero si lo llevamos directamente a donde se disponen los residuos ordinarios, pues no hacemos nada. Que es como Claro. toda esta área se pierde, ¿cierto? Ujú. Luego de eso, pues tuve la posibilidad de conocer de lleno. Eso es lo más chévere creo que me apasiona, es porque yo he conocido de adentro a las operaciones. O sea, tuve esa oportunidad de conocer directamente al reciclador desde el momento que hace la clasificación de la fuente, desde ese operario de recolección, ese operario que barre las calles, ese operario de barrido. Entonces, de otra manera, eso me ayuda a mí a aprender un poco más de cómo son las operaciones desde la fuente. Porque a veces, en ocasiones, uno sí, listo, uno lee, uno se entiende, pero cuando tú caminas con el trabajador, cuando tú miras directamente cómo son las operaciones internas, te das cuenta de todos estos negocios. Claro. Bueno, luego de ahí pasé a una multinacional de residuos aprovechables. Esa es una de las multinacionales que me parece también muy increíble, también en la parte operacional. Ahí hacían usted la clasificación de una gran
gran empresa, sacaban toneladas, hablamos de que diariamente se podían estar sacando entre 25 toneladas de cartón. O sea, hablábamos de volúmenes grandes, hablamos Sí, de todos los materiales reciclables y los que son de grande comercialización como los que son de poca comercialización, como de pronto son los jumbo, que la gente muy poco los conoce y muy poco saben cómo es el proceso de transformación de estos. Eh, Teníamos el tema del PEC, que eso fue otra experiencia que me pareció tan grandiosa que ahorita que usted comentaba sobre el material virgen versus el material reciclado, que en sí. ocasiones tuvimos unas novedades y creo que en estos momentos aún persistimos el tema del PEC, que el PEC en algún momento en las ECAS costaban 2.700 el kilo, pasó de 3 meses a costar 600, 500 pesos el kilo. Claro, baja mucho, a veces baja mucho. Mira que una paréntesis allí. Yo recuerdo una vez que visité una empresa de reciclaje acá y o sea, digamos que en el mundo del reciclaje yo he visto de todo. Yo he visto gente que me dice, los residuos son oro y esto da mucha plata. Y he visto gente que me dice, he perdido muchísima plata en esto. Y me hablaban de, claro, por ejemplo, alguien me comentaba que había mandado una tractomula, yo no sé si a Bogotá o a dónde, pero había perdido 40 millones en el envío porque el material se lo habían recibido súper bajito, o sea, los precios se habían caído. Entonces, digamos que es muy decepcionante que eso le pase a un reciclador. Uno dice, no, pues entonces, pues no paga, ¿cierto? O sea, no paga cuidar la naturaleza. Sí, y yo de antemano supe que era esa experiencia la que usted estuvo contando. Yo tuve una ECA en la ciudad de Cali. Yo estuve en Cali hace aproximadamente todo el año pasado, tuve como 3 años en Cali. Allá tuve una estación de clasificación de aprovechables y Ajá. viví esa experiencia que usted acaba de decir. Y viví la experiencia de que el reciclador veía plástico y cartón y dejaban los PET y había PET al montón en Y todas había las que, calles. no se escuchó, había PET, que, PET, 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 botellas, regado botellas. como botella PET, botella PET Ah, regada como si fueran hojas de árboles. Porque el reciclador comentaba, a mí no me sirve que a mí me paguen un kilo a 200 pesos, no me llevo nada. claro, sí, exacto. Sí, no, es desastroso. Yo le digo, le insisto mucho a la gente, lleven el reciclaje hasta la bodega, porque el reciclador, primero, no tiene carro. Segundo, lo que él necesita está como en la lucha por la supervivencia. Entonces se tiene que llevar lo que más cueste. Entonces, si por ejemplo alguien me decía, no, es que me dejaron toda esa vajilla que usted dijo ahí, eso no se recicla porque el reciclador la dejó. Y yo, no, no es que no se recicle porque el reciclador la dejó. No se la llevó porque seguramente va a tener o sea, tiene que llevarse cosas por las que les paguen más. Entonces, o sea, él puede que se coja ahora una cantidad de cartón, de plástico, lo que sea, pero si allí más adelante encuentra unas latas de aluminio, ahí mismo suelta lo que tenga para llevarse el aluminio porque se lo van Claro, a pagar mejor. Entonces es claro, un tema total. de lucha por la supervivencia. Entonces, para uno asegurarse, o sea, para uno asegurarse de que en realidad el material se va a reciclar, es llevarlo hasta la bodega y solicitar la retroalimentación. Yo, por ejemplo, le digo a la gente, regale el reciclaje, no lo venda, que estas personas trabajan con márgenes muy bajitos, pero a veces veo que también solicitar, digamos, una contraprestación económica por el reciclaje garantiza que en realidad sí se va a aprovechar, porque yo no voy a comprar nada que no vaya a reciclar, ¿cierto? Entonces, digamos que en Sí, ese claro. sentido podría ser bueno cobrar una partecita, aunque sea simbólica, pero en realidad lo ideal sí sería que el reciclador pues tome el material sin tener que pagar nada por él. Lo que pasa es que ahí contamos con su honestidad, porque la primera experiencia que yo tenía cuando llevaba el reciclaje era que me decían, tranquila, tranquila, todo se recicla, y yo salía y me iba. Hasta que yo dije, no, pero venga, explíqueme, hasta que empezaron ya a separar. Cuando yo me quedaba, empezaban a separar y tenían un basurero ahí y empezaban a botar. Y yo, pero no que todo se recicla. No, madre, es que nosotros sacamos este material y no sé qué, y no sé cuántas. Pero esto no, esto no. Entonces yo decía, como por salirse de uno rápidamente, dicen todo se recicla, ¿cierto?
pero en la Claro. realidad no lo van a reciclar, sino que lo van a mandar por uno al relleno sanitario y uno se va muy tranquilo para su casa pensando que todo se recicló. Entonces, eso, llevar el material y solicitar la retroalimentación es clave para poder que la cultura del reciclaje realmente se afiance dentro de la sociedad. Sí, Entonces, tú sí, tuviste una ECA en Cali. sí, Bueno, tuve una beca en Cali. las ECA son estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos. Yo tengo entendido que las ECAs sí teóricamente reciben todo, porque además de repartirlo a diferentes industrias para que lo transformen, también tienen la posibilidad de transformarlo. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, señora. Pero comúnmente las secas, como todo el tema costo operacional y de inversión para poder transformar uno de los productos es bastante alto, entonces Claro. pues lo que regularmente se evidencia es que estas ECAs simplemente hagan la distribución como a la disposición final del producto, que es la circularidad de esto, ¿cierto? Sí. ¿Qué puedo encontrar? Puedo encontrar muchas variables. ¿Qué pasa? Que muchos de estos costos inciden, pero ahora específicamente lo que usted hablaba, ¿cómo es la estructura para que pueda de pronto, no sé si tiene ese conocimiento o no, es que la fuente, la clasificación en la fuente, luego Ujú. sigue la clasificación de la fuente del reciclador, luego en muchas ocasiones sigue la clasificación la clasificación en las chatarrerías, lo que regularmente uno conoce como chatarrería. Luego estas chatarrerías las llevan a las ECAs, donde las ECAs tienen una producción alta de material aprovechable, luego estas ECAs las llevan a las transformadoras y las transformadoras es donde hace todo el tema de economía circular. Entonces, si usted puede analizar, son muchas, La cadena de es valor. mucha trazabilidad, o sea, la cadena de valor es muy amplia para poder llegar hasta el punto final. Hasta que se recicle, claro, sí. Sí, eso pasa por muchos filtros. Y en muchos de esos filtros, el material se puede ir al relleno sanitario. Por muchas razones, que porque está contaminado, que porque tiene que no es compatible con el otro plástico que se va a procesar, en fin, por muchas razones. Y esa es la ilusión que tenemos como que quitarle a la ciudadanía con el tema del plástico. O sea, no sueñen que porque lavaron el plástico y lo entregaron al reciclador, ya hicieron su tarea, porque alguien me decía una vez de una empresa de reciclaje, me decía, vea, el 80% del plástico no se recicla. Yo le decía, no lo puedo creer. Sí, es cierto. Es cierto, cuando un plástico como por ejemplo, un plástico viene contaminado con azúcar o contaminado con mucho polvo, al momento el proceso de glutinar ese plástico, momento lo separan, lo clasifican, lo lavan. Cuando lo lavan en estas lavadoras industriales, eh, este material si viene con azúcar empieza a contaminar todos los materiales. Al momento de pasarlo a la aglutinadora, este material empieza a tener una viscosidad como si usted estuviera cocinando un caramelo, así. Claro. Y todo el material empieza a contaminarse. Todo el material empieza a contaminarse. Entonces, ¿qué hacen las empresas de los plásticos? Preferimos si yo me voy a contaminar una tonelada de plástico por un kilo, pues yo prefiero botar ese kilo y que no me contamine la tonelada. Claro, Entonces, exacto. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, que eso es lo muchas que pasa. veces hay gente que dice, por ejemplo, ay, que es que yo he hecho en la botella de la ecobotella, yo he hecho PET picadito, termoformado picadito. Yo, no, el PET daña la madera plástica, no lo puede echar ahí. Y no crean que entonces en la empresa de madera plástica se van a poner a sacar los pedacitos de PET para poder salvar el resto de los plásticos. No tienen tiempo de eso, ni mano de obra para eso, eso saldría muy costoso. ¿Qué hacen? Botan toda la botella. Entonces, por eso uno tiene que ser tan juicioso, pues, como con el tema de la clasificación. Luz, Sí. una pregunta. Ahora que decías de lo que pasaba con el derretido y todo esto, ¿cuál es tu experiencia? O sea, ¿cuánto puede recircular
un mismo plástico, un polietileno, por ejemplo. Si no estoy mal, de 3 a 4 veces. Pero Hacer la siempre, circularidad. sí, digamos Claro, es que teóricamente, ahí depende es la calidad del producto final. Cada vez que nosotros recirculemos, el material no va a salir con buenas características. Entonces, claro, cómo uno sabe cuando un producto tiene malas características? Cuando en todo el proceso de transformación de la bolsa, voy a hablar un ejemplo claro, una bolsa negra, todo el proceso de transformación de la bolsa negra, cuando ya está el producto final, la bolsa tiene manchas, esa bolsa sí, nivel de calidad es una bolsa que está defectuosa, que eso claro. depende es porque las veces que nosotros hicimos esa recircularidad. Entonces hay muchos proveedores y muchos clientes que dicen, no, a mí no me sirve. Son cosas que yo a veces no comprendo, porque ¿qué difiere en una distribución una bolsa que tenga una mancha blanca o una bolsa que esté 100% negra? Porque es que al final la bolsa está haciendo la misma actividad. La misma Pero, función, claro. pero hay proveedores que te dicen no, por tema de estética, De refiero. estética, claro. Sí. Sí, el tema de la estética nos está matando, entre otras cosas, porque mira que, digamos, hay frutas que las ponen en cajas termoformadas que porque se ven más bonitas. Y yo digo, por Dios, o sea, incluso frutas y verduras que se venden como saludables. Y yo le digo, ningún distribuidor que venda un producto como saludable dentro de una caja plástica está haciendo lo correcto, porque o sea, está mintiendo. Le está garantizando a la gente salud a través del producto, pero está dañando esa misma salud a través del residuo de la caja plástica. ¿Sí? Entonces, cuando a uno le venden salud o verduras empacadas, no le están vendiendo ninguna salud. O sea, es un contrasentido. La salud nuestra depende de la salud de la tierra. Si Sí, utilizamos empaques para la verdura, estamos haciendo, nos estamos contradiciendo. yo quería hacerte un énfasis en algo que me parece tan importante, que es que en un momento hubo una temporada de que estaban incentivando que las personas en las botellas de PET metieran las etiquetas termoencogibles. Ah, Luego de las que rodean la botella, las que rodean la botella. sí, las etiquetas, que era fundamental meter todas las etiquetas dentro de las botellas, lo cual hacía un Sí, reproceso al tiempo eh, de la clasificación. ¿Por qué? Porque las empresas, como las empresas que transforman el PEC en ellas no te aceptan material dentro de las botellas. Entonces, ¿qué había que hacer cuando llegaban a las ECAs este tipo de botellas? Tocaba con un bisturí abrirlas, sacar todas esas etiquetas y luego compactarlas. O sea, ya ni siquiera era lavarla, abrir, sacar las etiquetas, usted sabe el peso duro que era, que en ocasiones tuvimos un riesgo bastante fuerte porque las personas que nos hacían las clasificaciones en algunas ocasiones se cortaban porque este material es bastante duro. claro, claro, sí. Claro, porque O con un bisturí abrirla, rajarla, abrirla y sacar las etiquetas era un reproceso demasiado grande. Entonces ahí sí quiero como levantar esa mano y decir, paren, no, no, no suministremos ningún objeto o material dentro de estas botellas PET, porque lo que están haciendo es desecharlas, no las están dejando como recicladas, porque el proceso de sacar todas estas herramientas, todos estos insumos, es muy difícil. Que metemos que la servilleta, que metemos el pitillo, que metemos alguna bolsita. Cuando al final ya te das de cuenta en momento de clasificación, preferimos dejarlo a un lado o dejar acumular un big bag de ese tipo y luego pues dedicarnos 3, 4 horas a abrir cada una de las botellas, dañarlas para poderla aprovechar. Entonces, ahí sí, eso es uno de los desafíos más grandes que hemos tenido, la verdad. ya. Ese tema de las botellas, o sea, de las ecobotellas, cuando están destinadas a madera plástica, digamos, una ecobotella es cualquier botella plástica pues, donde se empaque comida o jabón. Ujú.
¿Qué es lo que se hace, digamos, en las empresas? Pues una empresa de madera plástica que yo conozco. Ellos piden que todos los plásticos flexibles, todos los empaques de toda la comida, de todo lo que vemos en el mercado, se echen allí en una ecobotella de estas. Cuando llegan allá, ellos las rajan, sacan todo el material y separan la botella para vendérsela a las empresas que solamente procesan PET. O sea, no es que metan la botella toda a derretirla con los empaques, pues por lo que te digo que el PET no sirve para hacer madera Sí. plástica. Entonces, pero sí la recogen así porque por un tema de espacio, porque tú sabes que las bodegas de reciclaje se llenan impresionante, entonces hay que compactar el plástico todo lo que se pueda y la ecobotella cumple esa función. Tú puedes meter muchísimos plásticos dentro de ella, ella queda pesadita, queda muy llena, cuando se raja ya, pues se le saca todo el material y se separa la botella para mandarla donde procesan PET. Entonces, por esa razón, digamos, es bueno, o sea, para efectos de madera plástica, sí es bueno llenar la ecobotella, pero solamente con plásticos flexibles. Es una, ¿no? Pero ahora es, ¿cuánta es la cantidad de estas ecobotellas que llegan a este tipo de industrias? ¿Y cuánta es la cantidad de PET que llega a las ECAS? Porque, y te cuento, Cali es una ciudad de una industria impresionante a nivel de aprovechables. Este, tiene un sistema muy avanzado de la transformación. Y en una ocasión nosotros teníamos alrededor de, si no estoy mal, como de 50 a 100 kilos de este tipo de etiquetas y ninguna empresa de madera plástica no lo recibía porque tenía mucho material para procesar, ni Oh, regalada. sí, ese es el otro problema. O sea, el plástico es tan, de tanta cantidad, es tal la cantidad de plástico que producimos que, como dices tú, ni regalado lo reciben. O sea, ahí es donde yo digo, ¿cómo es posible que ningún gobierno hasta ahora se haya puesto en la tarea de implementar supermercados a granel? O Total. sea, si tantas, digamos, yo recuerdo hace muchos años que existen, pero todavía hay algunos por ahí, pero sobre todo para transportar combustibles, los carrotanques, los camiones cisterna, que llevan hoy en día pues, petróleo, alcohol, gasolina, en fin. Pero digamos, esos mismos carros, esas mismas cisternas podrían transportar divinamente el azúcar, café, granos de todo tipo, aceites, salsas, en fin, todo eso se podría hacer así. Y construir tolvas dentro de los supermercados para que los consumidores lleguemos cada uno con su botellita de vidrio o de lo que sea reutilizable, la llenemos, la tapemos, la pesemos, la paguemos y nos vamos a nuestra casa, la volvemos a lavar y llegamos nuevamente a hacer el mismo proceso. O sea, no entiendo cuál es como el afán de producir tanto plástico, de producir tanto empaque, cuando la distribución a granel existió, funcionó y puede existir mucho más ahora que existe todo tipo de tecnología. Hay celdas donde uno no tiene ni que, fotoceldas donde uno no tiene que tener contacto con ningún ¿cómo se llama? De estos dispensador, como en los Ujú. aeropuertos, el agua, la boca la boca de tu botella nunca toca el dispensador de agua, ¿sí? Tú la pones allí y ella se llena solita y la fotocelda mismo corta cuando uno retira la botella. Entonces, es voluntad tanto de la industria como del sector público, pues de los gobiernos, de querer realmente poner la naturaleza por encima, el cuidado de la naturaleza por encima de cualquier otro interés. Sí, 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 total. Ahí sí estoy bastante de acuerdo con usted. Yo que me muevo también en el mundo del retail y me muevo también en muchas actividades económicas porque tuve como la oportunidad de auditar a nivel sanitario y de residuos a muchas empresas de muchos sectores. Algo que considero que es muy importante dentro de esta red hablar es de humanizar a todos los turistas que llegan
a nuestras playas caribeñas. Uno evidencia unas malas clasificaciones, uno evidencia unos residuos de altos impactos donde volvemos a lo mismo. Y era donde inicié. Las empresas de residuos, su finalidad es la cantidad de toneladas que puedan sacar de residuos. Vale más los residuos ordinarios que los residuos aprovechables, porque para ellos no tienen que hacer ninguna subclasificación, sino simplemente es que verten estos residuos a las piscinas. Ujú. Y yo que tengo la oportunidad de estar mucho, mucho tiempo en las playas, en los lagos, en las fuentes hídricas, evidencio de que aún falta mucha humanidad y muchas culturas para saber cuándo uno sí clasificar y cuándo uno no clasificar. Y sí, yo sí he evidenciado de que en muchas áreas estamos utilizando este tema de los colores, de las clasificaciones, pero ¿qué veo? De que sí tenemos blanco, negro, verde, pero entre la verde colocamos residuos aprovechables y dentro de la caneca recipiente blanco suministramos residuos ordinarios. Entonces, la verdad es que es un tema un poco de cultura de decir, me tomo un Sí, vaso de agua, tomo una botella de agua, la guardo y cuando yo vea un espacio donde yo pueda hacer el aprovechamiento, hago el suministro. Pero yo voy en una buseta y yo veo esto, que toman y la tiran por la ventana. no, todavía, se hacía hace 30 años, por Dios. Ah, sí, sí, Claro que y mira, lo he visto. yo, yo digo una cosa, el problema con la basura no es ponerla en su lugar, no, porque para mí no existe un lugar para la basura. O sea, donde tú pongas la basura, allí donde tú la abandones, estás creando un daño ambiental. Llámese residuos sanitarios, celda de seguridad, donde se ponga, se está creando un daño. Entonces, lo que hay que hacer es ponerla a circular. Yo tengo un lema, en la red de residuos tenemos un lema, no pongas el residuo en un lugar, mejor pone el residuo a circular. Ese es el tema. Total. Y obviamente lo más importante sería no crear el residuo. Por ejemplo, ahora que tú hablas de las playas, ¿qué tal si, si hasta las playas pudieran llevarse, pues no digo yo pues hasta el borde como tal, pero digamos más o menos cerca para los turistas, dispensadores de agua que estén como conectados a redes más amplias para que no haya que utilizar botellas, o sea, botellas desechables, sino que la gente rellene su propio termo, ¿sí? Digamos, en muchos países, en muchos países de Europa sobre todo, hay fuentes de agua por toda la ciudad. Entonces digo, ¿qué Sí, dificultad es esa? Porque aquí se insiste en que se tiene que vender embotellada. Incluso cuando tú vas a un restaurante, tienes que insistir. Y a mí me han negado un vaso con agua en un restaurante. Yo le dije, ¿cómo? O sea, dígame si me la va a dar o no me la va a dar, porque si no me voy ya. Porque ¿cómo es posible que a uno, por el tema de negocio, le nieguen un vaso con agua y más bien prefieran poner un residuo más en la naturaleza, que es esta falta de conciencia ambiental? Es eso lo que nos está llevando a un colapso pues de ambiental, sí, ecológico. sí, sí, sí. Acá considero que esa parte cultural hay que fortalecerla. Entonces, Hay que, yo vengo de una ciudad que tuve muy poco tiempo, pero la cultura hace mucho la diferencia y hace mucho en el impacto ambiental que nosotros le vamos a dar a nuestros hijos. O sea, es que eso es lo que yo siento, ¿no? Yo tengo apurado 30 años, pero después de mí, ¿quién viene? Y después de mis hijos, ¿quién más viene? claro, Entonces, no es que, ¿qué hago yo para hacer el impacto de hoy? Sino el impacto de las generaciones que vienen atrás de nosotros. al futuro, claro, es el futuro. Bueno, Luz, mm, ¿por qué decidiste ponerte en contacto? Yo ya te hice esa pregunta, pero después de lo que hemos hablado y todo, ¿qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer? Bueno, teniendo las oportunidades que de sus conocimientos, de su REC, considero muy pertinente no solo enfocarla en
o más bien que tenga no solo el alcance donde ustedes han tenido, sino que ese alcance se expanda a estas comunidades costeras, si podemos nosotros em, expandir la conciencia, expandir con nuevos conocidos, me parece que sería fabuloso, me parecería que se pueden hacer trabajos increíbles, si necesitan que que yo tenga un acompañamiento, que yo vaya a las playas, que yo vaya a los lugares turísticos como son Cartagena, como es lugares fuertes como son Barranquilla, donde vamos a encontrar mucha interacción de muchas culturas, de muchos turistas, y que nosotras podamos eh, aportar más a la humanidad desde la conciencia y desde la capacitación y desde el aprendizaje, pues siento que sería increíble, y desde mi punto yo estaría 100% dispuesta a brindarle todo ese apoyo para para que también esta red sin residuos llegue a más personas. Muchas gracias. Luz, una pregunta. ¿Tú has entrado a la red sin residuos, a la página web? No, a Instagram sí. Ok. Nosotros tenemos una página web que se llama, bueno, www.laredsinresiduos.com. Allí planteamos muchas cosas y digamos, nuestra idea es como empezar a difundir unos talleres como muy específicos, y el título de toda esa serie de talleres es ¿Cómo avanzar a una sociedad basura cero? Ujú. El primer taller no, es un taller de concientización, de poder, de poner como en ojo crítico el tema del manejo de basuras que se ha dado hasta ahora, ¿cierto? Criticar, digamos, los impactos de los rellenos sanitarios, mostrar por qué la incineración de basura no es una solución, y menos su arrojamiento al océano, ni enviarlo por allá al África, ni nada, ¿cierto? Ese es un tema y donde se dice que la solución está en una economía circular. Ese es el primer taller. El segundo taller se llama compostaje, bueno, no me acuerdo, pero es sobre compostar. Entonces, yo vivo en una casa campestre, y yo empecé aquí, el tema del compostaje empezó aquí, porque yo vivía antes en un apartamento y yo era profesora de desarrollo sostenible, pero yo nunca había hecho ni compostajes ni nada, todo lo mío era teórico. Entonces yo salía con la bolsa de basura así de puros cáscaras y todo a botarla a la basura. Yo miraba para atrás el lote y yo decía, yo sé que esto se puede quedar aquí, pero yo no sé cómo. Y bueno, así pasaron 2 años hasta que yo dije, no, nada, no, ya, yo tengo que aprender cómo. Y empecé a mirar videos de YouTube y a traer personas que trabajaban con agroecología y todo eso. Bueno, me metí con el cultivo de lombrices. Bueno, aprendí un montón de cosas. Hasta que alguien una vez me dijo, yo composto en un apartamento. Y yo, ¿cómo? Entonces la invité y ella me explicó cómo lo hacía. Y bueno, y yo empecé a hacerlo aquí, pero no había cosas que no me funcionaban. Entonces empecé a hacer un montón de experimentos, pues, hasta que ya encontré la manera de compostar en sitios cerrados. O sea que uno viva en un apartamento, en casa, apartamento o apartamentico, uno puede compostar sus residuos vegetales. Entonces ese es el segundo taller, ¿cierto? Enseñarle a la gente a compostar los residuos vegetales, biodegradables. Yo incluso composto huesos y todo, pero pues eso ya es más difícil para un apartamento, pero digamos, yo lo hago. El tercer taller es reciclando a conciencia, que es un poco lo que hemos hablado acá, de entender cuáles son los impactos del reciclaje. ¿Sí? Incluso el ejemplo que pongo ni siquiera es del plástico, sino del papel, que aparentemente es el reciclaje, digamos, por excelencia, como el más ecológico, pero tampoco, también tiene sus impactos y grandes. Bueno, esos son bueno, hay un tercer taller, un cuarto taller, que es reducir, ese apenas está en preparación, todavía no lo he preparado, bien, como que lo pueda dar todavía no, pero más o menos como la idea es como virar hacia el minimalismo, ¿cierto? O sea, es que tenemos demasiadas cosas, entonces hay que mirar cómo podemos como reducir un poco esa carga sobre el planeta para no teniendo tantas cosas. Y el último taller de esa serie se llama
negocios sostenibles que están ahí en la página web. Digamos que yo tengo ahí unos pocos, no son por ahí, no alcanzan a 20 ejemplos de negocios sostenibles que uno pudiera montar para aligerar la carga sobre el planeta. Eso me parece muy interesante. Hay unos que son, digamos, intensivos en capital, ¿cierto? Como montar, digamos, un supermercado a granel de grandes proporciones, pero hay otros que los puede hacer cualquier persona medianamente, pues, con recursos medianos. Entonces, ese es como lo que nosotros, o sea, todo lo que hay en la red sin residuos es gratuito. Tú entras allí, puedes aprender a compostar, a reciclar, todo es gratuito. Pero digamos, estos talleres sí tienen un costo, pues porque o yo me desplazo o se hacen por internet o como sea, y pues son, digamos, mi tiempo y es, digamos, como es una forma de ahorrarle a la persona el hecho que se tenga que poner a navegar la página, ¿cierto? Pero en realidad yo no me guardo nada, yo no estoy diciendo, ay, no me voy a guardar lo del taller para poder cobrar por eso, no. Todo lo que yo digo en un taller está escrito allí, solo que lo hago más conciso en el taller, ¿sí? Entonces esa es una de las formas que yo puedo, digamos, que podríamos trabajar en un momento dado, esos talleres. Pero estoy abierta a cualquier otra, digamos, sugerencia que tú digas, no, pues podemos hacer esto o aquello o lo que sea, porque el interés realmente es la tierra, ¿sí? A mí, pues no, o sea, yo necesito, pues, obviamente, pues que esto como proyecto se sostenga, ¿cierto? Se financie solo, pero a mí no me mueve, pues, en este momento como el dinero, no. Me mueve es como hacer las cosas bien y cuidar la tierra. Ese es mi objetivo realmente. Sí, claro, precisamente, bueno, a la gracia y a la fortuna de Dios, cada una de las cosas que yo puedo hacer en una población, una comunidad, la he hecho por mis propios medios, porque pues tengo el sustento, que es mi trabajo, y todo lo que pues me llena. No, nunca he estado como tampoco atrás de un incentivo económico. Ahora, yo sí considero de que se puede hacer muchos impactos. eh, Económicos y ambientales en las poblaciones. Yo, gracias a mi profesión, he tenido las capacidades de desarrollar desde capitales semillas negocios que son muy fructíferos en estos momentos. Entonces, tengo todo eso de Cuéntame, todo el tema ¿cuáles? de innovación, de creación, de capacitación y de liderar proyectos sociales sostenibles y que sean rentables, porque es que eso también Claro, es otra cosa, ¿no? Porque hay personas que dicen, tengo un proyecto social, pero tu proyecto social solamente va a estar cuando X gobierno, X entidades públicas o privadas te inyectan un capital semilla, se acaba ese capital semilla y luego ¿qué? Entonces, claro. hacemos primero todo ese tema de análisis de mercado, de rentabilidad y de que el mismo negocio también sea circular en su tiempo y que su flujo capital llegue. Entonces, basado en esa experiencia y basado en la experiencia ambiental que he tenido, desde mi fortaleza, pues uno es claro, y yo digo, desde mi fortaleza podemos impactar a las poblaciones vulnerables que puedan ellos emprender en esta área y ellos emprendiendo en esta área nos ayuden aportando eh, sostenibilidad en las poblaciones. No, Tienes un y eso es lo que pasa, que hay personas que dicen, y yo he visto poblaciones que ven y dicen, no, es que de una botella entonces, y no está mal, o sea, voy a aclarar, no está mal que de una botella hagan de pronto muñequitos, hagan artesanías, hagan este tipo de cosas, ¿cierto? Pero, ujú. pero esa circularidad de ese producto, ¿hasta dónde nosotros la estamos llevando? Y eso es lo que en muchas poblaciones yo evidencio, de que de una llanta entonces hacemos maceta, está bien, o sea, eso sí está bien que por lo menos estamos bajando el impacto ambiental de pronto de la llanta, pero Ajá. ven, todo este proceso del caucho, del cobre, de todas estas clasificaciones que tiene, un ejemplo, la llanta, ¿qué más podemos nosotros hacer que sea más ambiental y que tú sí impactas a a la comunidad a nivel económico y sostenible? Tocas un punto muy importante, Luz, el del downcycling o el infrarreciclaje. Yo, yo,
mí cuando me dicen que van a reciclar una botella y que le van a pintar ojitos y paticas, y yo, no, 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 es mejor botar el residuo que empeorar la cosa. Pues, o sea, si yo me voy a gastar más adornando el residuo y voy a contaminar más con el adorno, mejor lo dejo ir. Y también, exacto, el problema es que se está llamando reciclaje a muchas cosas que realmente son solamente alargar la agonía del residuo. ¿Sí? Digamos, por ahí tengo un video que ya pronto lo saco, donde digo yo, por ejemplo, con 4 botellas de litro se hace una camiseta, sí, pero ¿qué se hace con la camiseta? Eso no se puede reciclar después. Entonces, creo que estamos como ilusionando a la gente con un tema de reciclaje cuando realmente la circularidad del residuo ad infinitum, digamos, o ilimitada, como lo hace el metal o lo hace el vidrio, no se está dando. Eso no está ocurriendo. Entonces, ese es un sueño que la gente dice, eso se recicla. No, no es tan sencillo. O sea, ahí hay también mucho que, no sé, yo con el plástico, como te digo, lo que menos se compre. Yo a la gente le digo, recicle todo el plástico que pueda, pero compre lo menos que pueda. Porque eso no deja de ser un problema. Te quería preguntar, Luz, de los procesos que tú nos puedes contar de un proceso social de éxito con el tema del reciclaje que tú hayas liderado o del que te hayas dado cuenta o... Pues yo creo un proyecto que, que por la parte económica no pudimos hacer tanto impacto, la verdad, que analizamos muchas poblaciones PETEC. Estas poblaciones PETEC son las poblaciones que han sido vulnerables en la violencia colombiana, donde Perdóname, poblaciones que no escuché, eso es importante. PETEC son las poblaciones están subclasificadas como poblaciones naranjas debido a que en algún momento fueron víctimas de la violencia. Un ejemplo. No conocía. Sí, y que en estos momentos aún siguen siendo víctimas de la violencia. Sí. Y estábamos analizando cuánto, cuánto es la producción de este tipo de reciclable y hasta dónde nosotros podemos llegar. Hay una población que no es PETEC, pero es una población de alto impacto, que es una población pequeña, es un municipio pequeño donde hay un santo que se llama el Milagroso de la Villa, donde reúnen demasiados feligreses cuando lo sacan Ujú. y, y vemos en las calles cantidad de productos aprovechables, cantidad que yo en mi vida nunca he visto tantos productos en las calles. O sea, y eso Ujú. que yo trabajo mucho en esta área. Y Sí. ahí es donde nosotros queremos tocar es a nivel de entidades públicas hasta dónde podemos llegar nosotros para hacer el aprovechamiento de estos productos. Ujú. Ahí, yo le puedo decir que podemos sacar toneladas cada vez que lo bajan 3 veces al año y todos los fines de semana tiene mucha acogida. Y así muchas poblaciones más a nivel costera que vamos a evidenciar que hay déficit en la parte aprovechable y son poblaciones pobres, son poblaciones que no tienen para una comida, son poblaciones que no tienen un alcantarillado, son poblaciones que no tienen agua potable, son poblaciones que tienen muchos déficits. Claro, claro. Y que este tipo de actividad económica, porque al fin y al cabo también es una actividad económica, Claro, por siento, supuesto. siento que puede ser una bandera grandiosísima en estas comunidades. O sea, lo Pero, tengo 100% segura, cien por sí, ciento segura. pero cuéntanos como de un caso concreto, o sea, o un caso concreto de éxito o una idea que tú tengas con un producto, digamos, de hacer. Así no se haya hecho todavía, pero tú digas, no, con esto se puede hacer tal cosa. Con esto se puede hacer tal cosa. Ahí creo que, no sé, no tengo como la idea, porque es que mi enfoque 100% ha sido en todo el tema de la ejecución y como más bien es eso, como el levantamiento de material de economía versus
personas vulnerables. Entonces, de éxito así con un producto que yo lo haya aprovechado, no, no lo tengo así. En estos momentos no. Solo es eso, que he visto como casos de éxito, personas que vienen desde, y eso lo vi en Cali, ¿no? De personas que vienen de la droga y en estos momentos tienen una ECA de grandes impactos y de grandes toneladas. Qué Eso, bien, qué eso sí bien. lo he visto. ¿Qué hacen? Que listo, nosotros empezaron a hacer todo el tema de clasificación en las fuentes, en las calles, acompañado pues, con esas drogas psicoactivas, Ujú. eh, pero se encaminaron bien y empezaron a tener una economía circular y una actividad económica, luego abrieron pues una bodega hasta finalizar a una ECA. Eso sí lo evidencié y eso sí lo viví y sé que eso pues es una estrategia para que muchas personas del sector de la calle, personas de la calle puedan cambiar su vida No, y es que te transformar. cuento que no es solamente, digamos, personas en estado de vulnerabilidad. Yo pienso que el reciclaje es una cosa que le puede dar, es una fuente de empleo para la sociedad en su conjunto. O sea, si adoptáramos como esa visión de que todo se puede reparar, todo se le puede dar una segunda vida, o sea, como tuviera otra visión en vez de explotar, digamos, materias nuevas, eh, sería pues enorme el impacto económico. Digamos, yo digo, tanto que se habla de la minería. ¿Cuántos llevamos explotando la tierra y sacándole minerales, sabiendo que los minerales tienen un reciclaje ecológicamente tan bueno? O sea, Hmm, en vez de estar sacándole más cosas a la tierra, lo que deberíamos es aprovechar los metales que ya están, ¿cierto? Los minerales que están circulando para poder volverlos a reprocesar y hacer nuevos productos con ellos. Es eso, es como una cruzada por el reciclaje en lugar de por la explotación, ¿sí? Es eso que Sí, pienso que tenemos que dejar de ver el reciclaje como un trabajo de pobres, ¿sí? sí, Y empezar a verlo como un trabajo de gente responsable y bien formada. sí, sí, Obviamente, sí. hay que utilizar, o sea, digamos que los recicladores, a veces me da la impresión de que los recicladores, bueno, ellos como que dijeron, bueno, aquí no hay más que hacer sino coger lo que la gente vota, ¿cierto? O sea, hay muchos oficios que socialmente, digamos, no son, que en un principio no fueron muy valorados porque, digamos, los empezaron a hacer las capas sociales que tenían menos dinero y menos estudio. Entonces, el reciclaje es una de esas, la cocina es otra. Fíjate cuántas, sobre todo entre mujeres, cuántas mujeres que enviudaron y no tenían dinero, cuántas mujeres pobres empezaron haciendo arepas, se dedicaron a la cocina, ¿cierto? Y desde un punto de vista, pues sí, la cocina puede ser, digamos, algo para pobres, pero también se le puede dar un nivel. Entonces hay grandes restaurantes, hay gente que gana mucha plata con cocinas muy bien, ¿cierto? Con temas gastronómicos a los que se les aplica como estudio, a los que se les aplica como una visión de negocio a gran escala, ¿cierto? Muy pulido, no tiene que ser muy grande, sino de buen nivel. Entonces pienso que al reciclaje necesitamos como ¿cómo sería la palabra? Como volverle a dar un estatus, darle un estatus realmente. O sea, porque la Sí, persona que recicla es una persona responsable, socialmente responsable, éticamente consciente de su paso por este mundo y de cómo su huella tiene que ser lo menor, lo menos contaminante posible. Porque en realidad, ¿dónde se ve la educación de la gente? En, en cómo deja, mejor dicho, una vez yo lo escuchaba de un humorista hablando, él decía, mire, el tema del cuidado del ambiente es como cuando una persona entra al baño, ¿cómo dejó el baño? Ahí se le ve la educación. Lo mismo pasa con la naturaleza, ¿cómo dejó la naturaleza? Ahí se le ve la educación. Entonces, es ese tipo de cosas las que tenemos que ir como reconstruyendo esos imaginarios y todo en la gente, que es que eso es un tema de pobres. No, eso no es un tema de pobres. Mi esposo, por sí, ejemplo, en estos días le dije, vamos a mandar a arreglar todos estos zapatos.
y voy a hacer un video con eso. Y no quedamos muy pobres. Le digo yo, no, quedamos muy responsables. Quedamos muy responsables. Entonces, eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Sí, y algo que también considero que lo aprendí en una industria es que las personas creen que los residuos solamente se clasifican en, en lo que comúnmente tenemos, ¿no? Los aprovechables, los ordinarios, pero también tenemos residuos como por ejemplo residuos de cocinas, los aceites de cocinas usados, que también estamos en ocasiones están dando una mala disposición final de de estos residuos que sí son aprovechables y yo lo he garantizado y hay empresas que ya se están dedicando a la recolección de estos productos de cocina, que es el LACU, aceite de cocina usados. em, si tenemos este tipo de materiales, de textiles, ¿dónde, dónde es la disposición final de estos textiles? ¿Para qué se utilizan? Para energía, estos textiles se utilizan para la energía, energía calórica, pero es salir más allá de que los únicos residuos son los que se aprovechan y los que sacamos a, a relleno sanitario. Y no es así, la área de residuos es impresionantemente grande. Claro. Es que mira, la actual legislación sobre los residuos le deja a uno entrever lo necesitados que están de formación ambiental los funcionarios públicos. ¿Cómo yo? Porque Total. eso que tú nombras, por ejemplo, el aceite, ellos lo tienen como residuo aprovechable, ese sí, pero ¿cómo se les ocurre decir que una servilleta no es aprovechable? Una servilleta usada, eso se va a un compostaje divinamente. Total. Entonces, claro, desde la ley empieza uno a notar como esa falla, como esa falta de educación ambiental. Eso. Yo cogería a todos los funcionarios públicos y los mandaría a estudiar ecología, a todos, les diría, váyase, háganse un curso de eso, de educación ambiental que harta falta les hace, para que las políticas públicas estén pasadas como por ese filtro del cuidado de la tierra, de la responsabilidad con la naturaleza y con las generaciones futuras. También entrevistar a estas personas, es bueno conocer de lleno cuáles son las necesidades, cómo ellos viven el día a día. Eso siento que también es un impacto No, para las personas cuando ellos sepan de que cuando no hacen una buena clasificación de pronto de objetos cortopunzantes y todas las consecuencias que tiene una persona que hace la clasificación en la fuente cuando tienen ese riesgo, que he visto muchas personas que se han contagiado con SIDA debido no, debido a ese tipo de subclasificación en la fuente. Entonces yo siento que eso es un tema humanístico que impacta cuando hacemos este tipo de entrevistas con las personas que en verdad están involucradas en el área. Yo también estoy dispuesta a, si dado el caso, tenemos que entrar a trabajarle desde las comunidades, desde las poblaciones que hacen esta labor, pues yo creería que sería un impacto muy bueno